Muy buenas tardes a todos ustedes. Queremos darle la bienvenida a Sinaxis, la Conferencia de Desarrollo Personal y Profesional desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar lo que es la Red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix. Presenta 5 portfolios de programas. Entre ellos tenemos AINOLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas. Quizmaster, el juego del conocimientos. Y nuestro evento principal, Synaptis, conferencias de desarrollo personal y profesional. NextMind, ciclo de conferencias internacionales. Y con futuros conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestro conferencista del día de hoy, nuestro terapeuta sistémico internacional, Guillermo Rivero, con su tema Comunicación Consciente, vamos a conocer un poco más de su carrera profesional. Ingeniero Guillermo Rivero, ingeniero en redes y telecomunicaciones. Ha dedicado su carrera a la búsqueda del bienestar personal y profesional. Como Life Coach certificado por la EMCC de España, ha ayudado a numerosas personas a alcanzar sus metas y desarrollar su máximo potencial. Su enfoque holístico incluye su formación como terapeuta sistémico avalado por el Centro de Constelaciones Tu Casa Blanca. Actualmente trabaja en la resolución de conflictos personales y familiares. Tiene experiencia como docente en unidades educativas como institutos técnicos, compartiendo su conocimiento en áreas clave de la tecnología y el desarrollo humano. Además, su compromiso con la sociedad ha llevado a ser voluntario en la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, demostrando su espíritu de servicio y valentía en situaciones de emergencia. Antes de comenzar, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas que las vamos a responder al finalizar el taller. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro terapeuta sistémico internacional, el maestro Guillermo Rivero, con su tema Comunicación Consciente. Adelante, maestro Guillermo, toda suya la pantalla. Muchas gracias, Jimena. Permíteme un segundito, vamos a compartir la presentación y me confirman, por favor, si se alcanza a ver la presentación. Sí, se visualiza. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, me gustaría empezar definiendo cuál es el concepto básico que tenemos sobre comunicar o qué es lo que entendemos básicamente por comunicar. Comunicar es, normalmente nosotros tenemos como comunicación el hablar, enviar un mail, la redacción, pero si vemos un poco más profundo, la comunicación es una forma de interacción, no solamente oral o escrita, tiene mucho que ver también el tono de voz, tiene que ver la manera en la que nosotros nos expresamos, lo que conocemos como el lenguaje no verbal, nuestras expresiones faciales, gestos, ademanes, nuestras expresiones emocionales. Y ese es un tema que a mí me apasiona mucho. La parte emocional es uno de los temas con los que yo realmente trabajo la mayor cantidad de tiempo y es a lo que más tiempo también le estoy invirtiendo dentro de estos ciclos de formación que suelen invitarme a dar. Entonces, para contextualizar, el concepto de comunicar me gustaría que a partir de este momento lo enfoquemos o lo percibamos más como este conjunto de elementos, ya sea la expresión oral, la expresión escrita, el lenguaje no verbal, nuestras expresiones emocionales, que en su conjunto nos van a permitir de alguna manera decir y hacer entender a la otra persona mucho más de lo que nosotros podemos simplemente expresar a través de las palabras, ya sean habladas o ya sean escritas. ¿Sí? Esto también nos va a permitir de alguna manera establecer y formalizar acuerdos, que los acuerdos son
parte de la negociación, digamos así, de, de la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Vamos a ver de que nuestras relaciones, lo vamos a ver un poco más adelante, nuestras relaciones no son otra cosa que un intercambio, que es como una negociación de acuerdos y una negociación constante dentro de nuestra relación social. Entonces, una parte que me encantó, siempre busco el origen de las palabras, me gusta tener conceptos muy claros para arrancar. Y cuando veía en el diccionario, buscando un poco en Google, me encantó el primer concepto que dice que es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. ¿Y por qué me quedo con este concepto? Porque cuando nosotros empezamos a hablar y cuando nosotros empezamos a comunicarnos, siempre decimos, en el tema de la comunicación, hablamos mucho de que no se trata tanto de lo que yo quiero decir, sino de lo que yo manifiesto. Las personas decimos aquello de lo que estamos llenos. No sé si me explico. Es decir, eh, suelen haber situaciones en las que yo podría tratar de tener un lenguaje muy frío, muy calmado, pero sin embargo mis expresiones faciales, la forma en la que mi cuerpo está manifestando las emociones, dejan notar que no es algo que tengo en ese momento. ¿Sí? Es decir, si yo no estoy en calma, lo más probable es que se perciba mi nerviosismo, se perciba mi inseguridad, se perciban todas estas sutilezas a través justamente del lenguaje no verbal, que es parte de lo que vamos a ver también ahora. Entonces, vamos a partir hablando de estos tres estados del yo que Eric Berne nos menciona en el análisis transaccional, que son un estado padre, un estado adulto y un estado niño. De estos tres estados, nosotros no somos muy conscientes cuando entramos en uno o nos dirigimos hacia otras personas desde uno de estos lugares. El estado padre son todas estas normas, es el deber ser, es aquello que nosotros entramos en este estado cuando cuando entramos en un marco de juicios, de reglas, de opiniones estrictas, nuestras creencias también nos llevan a manifestar nuestra comunicación desde el estado padre o a vivir muchas veces desde este estado padre. El estado padre tiene dos estados, que lo vamos a ver ahora, el nutritivo y el normativo. El estado adulto es un estado que, aunque suena un poco, en algunos casos me dicen, eso no suena muy bien, que es el que hace lo que le conviene, pero no me refiero a que hace lo que le conviene en el sentido de buscar únicamente su propio bienestar, no desde el egoísmo, sino el hacer lo que conviene tomando como referencia lo mejor para la situación, es decir, hace lo más conveniente para la situación que se está enfrentando. Por eso se dice que es un estado que piensa y luego actúa. A diferencia del estado padre, que va a ir desde la norma, que va a ir desde el juicio, desde las creencias, en el estado adulto vamos a tomar todos estos juicios, todas estas creencias como un marco referencial, pero no va a ser quien gobierne en el accionar. Es decir, vivimos más desde lo experimentado, vivimos más a través de la lógica, de un análisis objetivo de hechos, de una toma de decisiones más consciente, no tan reactiva. ¿Ya? En el estado padre solemos ser mucho más reactivos que proactivos. En el estado adulto tendemos a ser mucho más proactivos. Y el estado niño es un estado en el que nos encontramos también con mucha facilidad. Es un estado que muchas veces nos lleva a tener reacciones más emocionales. ¿Ya? El estado niño es el reactivo total. Es el que parte de lo que quiere hacer. Aquí sí desde el ego. Em, en un estado niño saludable también está la expresión libre, ¿ya? Pero una expresión más elocuente. También se encuentra
que encontramos las dos figuras, el niño adaptado y el niño libre, que lo vamos a profundizar en este momento. Entonces, se identifica más porque es un estado altamente emocional. Podríamos decir que es hasta un estado medio caprichoso, ¿sí? Características del estado niño es la alegría, la intuición, el entusiasmo, la espontaneidad. Y aquí quiero hacer una pausa para entrar en, si ustedes están viendo la pantalla, todo lo que tenemos a la derecha, que habla sobre que el Estado Padre tiene lo enseñado, reglas, opiniones, juicios y creencias, que el Estado adulto tiene lo experimentado, que es la lógica, el análisis objetivo de los hechos y la toma de decisiones, y en el estado niño que encontramos lo emocional, como lo mencioné ahorita, de la alegría, la intuición, el entusiasmo y la espontaneidad. ¿Y por qué quiero enfocarme en estos tres puntos en este momento? Porque no es bueno ni malo. Ninguno de estos estados son buenos o malos. Los tres son necesarios en algún momento, solo que lo que vamos a investigar o vamos a profundizar un poco ahora es para ver cuándo son funcionales y cuándo son disfuncionales. ¿Ya? En un estado padre disfuncional, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay situaciones del estado padre normativo o el padre crítico. En un estado funcional es protector, corrige las conductas con firmeza, tiene orden y dirección, ejerce el poder sin menospreciar a los otros, marca límites en el comportamiento de los demás. Es decir, si ustedes se dan cuenta, este estado es el que nos permite de alguna forma poder decir, ok, esto que está sucediendo no es bueno para mí, no lo quiero en este momento, alto, basta, ¿no? En un estado disfuncional, nos resta autoestima porque nos quita la seguridad, se vuelve perseguidor o desvaloriza al otro. También podemos entrar desde este padre normativo en comentarios como eres un tonto o esto que dices es una estupidez. Perdónenme el lenguaje un poquito fuerte, pero creo que es necesario también expresarlo de la manera que lo expresaría un padre normativo en su estado disfuncional, ¿no? Porque va a lanzar, al punto es que va a lanzar estos mensajes lastimeros, burlones, eh, cargados un poco de prejuicios con un poco de autoritarismo, desconsiderado del respeto hacia los demás. Es decir, toda esta carga de juicios no las va a hacer propias, sino que las va a tratar de imponer sobre los demás. Por eso decimos que es un estado disfuncional, porque no coopera con una buena relación social, no coopera con un buen funcionamiento dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestras relaciones. Parte de dirigir nuestra comunicación de manera consciente es saber cuándo nosotros estamos entrando en este estado disfuncional de nuestro padre normativo o padre crítico. ¿Ya? Por eso también reconocer que nuestro estado funcional nos permite poner límites sin tener que ser agresivos es una herramienta maravillosa. Muchas veces de pronto nos hemos encontrado poniendo estos límites y nos han dado ganas de abrazarnos a nosotros mismos, de darnos una palmadita y decir, wow, qué bien lo hice ahora, ¿no? Y en algún otro momento puede que nos hayamos descubierto utilizando este otro lado disfuncional que es el que nos lleva más adelante a decir, no debí ser tan duro, o, ay, era que no diga esta última parte, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo los estados funcionales y disfuncionales de cada uno de estos estados del ser nos van a guiar para que nuestra comunicación sea más saludable. Por eso hablamos de comunicación consciente, porque al no tener nosotros claridad sobre esta forma de comunicarnos, eh, pues caemos en lo opuesto, en la inconsciencia y de esta inconsciencia pues nos empiezan a llegar una serie de problemas o complicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el padre nutritivo? El padre nutritivo es la figura permisiva
¿no? Que se interesa, se ocupa de los demás con cariño y apoyo. Seguramente conocemos o somos el tipo de persona que ante todas las situaciones se brindan para ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, yo tengo esto. Es decir, siempre está predispuesto a colaborar y a, por eso se llama nutritivo, a dar algo hacia los demás, más allá de una ley, una norma, sino de involucrarse en actos, ¿ya? Eh, y no solamente en actos como el tener que decir, ah, sí, vamos, yo te llevo o yo te acompaño o hago esto por ti, sino en actos también de decir, no sé, de pronto se me viene a la cabeza, bueno, yo tengo algo de dinero, te presto, o podemos hacer, no sé, en mi ciudad se estila mucho cuando hay alguien que tiene problemas, decimos, ah, pero hagamos una kermés solidaria. ¿No? Entonces se junta un grupo de personas y cada quien prepara un plato de comida diferente. Ese, por ejemplo, es un estado del padre nutritivo en un estado funcional, ¿no? Es gente proactiva que busca la manera de ayudar, de dar, pero con cierta sobreprotección también sobre los demás que ese es en el estado disfuncional cuando el padre nutritivo se vuelve sobreprotector, es decir, yo puedo hacerlo por ti y no te permito crecer, no te permito resolver tus propias complicaciones, por eso se vuelve disfuncional porque no permite que las otras personas crezcan dentro de su propia necesidad entendiendo que todas las situaciones de caos, de crisis, los conflictos que tenemos son oportunidades maravillosas de crecimiento, de desarrollo. Entonces, si tengo un padre nutritivo disfuncional, no me va a permitir, o yo en mi estado padre nutritivo disfuncional, no voy a permitir que mis hijos o mis subalternos se puedan desarrollar. En el caso de las empresas, esto se nota mucho cuando tenemos personas que no ceden el control, ¿ya? El no ceder el control tiene mucho que ver con este padre nutritivo en su lado disfuncional, porque nadie lo puede hacer mejor que yo, entonces yo tengo que estar a cargo de todo. Si tenemos dificultad para ceder el control, ahí tenemos una línea sobre la que ya podemos empezar a trabajar. En el estado adulto, el estado funcional es estar presente en lo que se hace, es encontrar los cinco sentidos puestos en las tareas cotidianas que vamos realizando. Si estoy en este momento, imaginémonos que de pronto yo digo, ay, disculpen, me olvidé que tenía que hacer esto y me retiro, ¿no? Es decir, ausente del momento presente. Es súper importante, muy importante que nosotros tratemos de encontrarnos a nosotros mismos en cada acción que llevamos a cabo, porque esto nos va a permitir mejorar nuestra responsabilidad al estar con nuestros cinco sentidos presentes. Donde sea que nos encontremos, vamos a poder captar toda la información del entorno, nos vamos a poder poner también al servicio de los demás en la acción precisa en el momento indicado. Muchas veces vemos que hay una reacción tardía sobre alguna situación y eso muchas veces se debe justamente a que no estamos presentes, no estamos involucrados en lo que está sucediendo, ¿no? Lastimosamente, el celular, las distracciones, ahora tenemos muchísimas distracciones, redes sociales, obligaciones, muchas veces marcamos citas muy juntas una de otra. Entonces, faltando 5 minutos para que empiece mi otra reunión, yo ya estoy preocupado porque esta reunión no termina, entonces no puedo estar al 100% presente. En un estado adulto funcional voy a buscar dejarme tiempo, dejarme espacios para poder, no sé, de pronto tomar un vaso con agua entre reunión y reunión, levantarme, estirarme, no estar tan estresado o si la reunión se alarga, poder trabajar y gestionar el tiempo, ¿no? Son herramientas, las del adulto funcional,
las que nos van a permitir generar espacios saludables de trabajo, espacios saludables de convivencia, espacios saludables donde nosotros podamos estar presentes para todo nuestro entorno en el momento que sea necesario. Al contrario, por lógica, el estado disfuncional es un estado más ausente, desinformado, muy en el automático, ¿no? Hacer las cosas porque nos toca hacer, ¿no? Es un estado, decimos, contaminado por el estado padre en cualquiera de sus dos formas disfuncional o por el estado niño en cualquiera de sus dos formas también desde lo disfuncional. Porque en el estado adulto, esto es importante recalcar, que el estado adulto puede tomar herramientas del estado padre o puede tomar herramientas del estado niño, pero las va a tomar desde la funcionalidad para poder utilizarlas y resolver de la mejor manera posible la situación en la que se esté enfrentando. Por ejemplo, si necesitamos creatividad en algún momento de la resolución de algo o para desarrollar nuestro trabajo, nuestro estado niño es el que nos brinda la creatividad. O si de pronto nosotros necesitamos hacer, no sé, un manual de funciones para algo, nuestro estado padre es el que nos va a permitir tener claridad sobre cuál es el proceso, cuál es el orden, digamos así, hasta la jerarquía de las operaciones que tenemos que llevar a cabo. Entonces, fíjense cómo estos tres estados pueden jugar entre ellos, ¿no? Siempre que los tomemos desde la funcionalidad. En el estado niño, que suele tener el estado niño adaptado, tiene la característica de ser sumiso o rebelde. Este es el único que digamos que se divide en dos, un solo estado. Y en el estado sumiso, un niño adaptado es un sobreadaptado. Es decir, jamás va a decir que no a nada. eh, Le puedes pedir lo que quieras a la hora que quieras, siempre va a decir que sí. Entonces, se predispone a que siempre se le den más oficios de los que él quisiera recibir, porque no tiene la capacidad de poner un límite. Siempre va a estar en esta duda o en esta incertidumbre de decir, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? No voy a encontrar otro. Entonces mejor tengo que aguantar todo lo que pueda aguantar, ¿no? O en sus relaciones. Eh, Prácticamente es el que como dice su nombre, es el sumiso, el que se entrega a ojos cerrados a lo que sea que le digan que tiene que hacer, ¿no? En un estado funcional, esta sumisión es útil o es beneficiosa porque si yo veo que, hablemos dentro de lo laboral, que mi jefe o alguien de mayor grado en la jerarquía de la oficina me indica que tengo que hacer algo y yo creo, o perdón, no creo que no sea lo correcto, sino que no es algo que me gustaría hacer, en un estado funcional lo voy a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda, ¿ya? Porque entiendo que existe una jerarquía mayor de quien me lo está pidiendo. Y lo voy a hacer sin el cargo de conciencia de que lo estoy haciendo, es decir, aceptando la condición en la que me encuentro, aceptando que esto es una situación que va a suceder y que puede pasar directamente para, para mi mayor bienestar. Un estado sumiso es educado, es disciplinado, es respetuoso. Y en algunos casos, cuando vamos al estado rebelde, también vamos a no, a ver, esto, eh, aquí les voy a dar un ejemplo, ¿ya? La rebeldía no viene del tener que contradecir por contradecir. La rebeldía viene del poder decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero si me pide, se lo hago.
o no, esto no me queda muy claro, por favor explíqueme más. ¿Ya? Es decir, esa rebeldía siempre desde el marco del respeto, siempre desde la, digamos así, la realidad de la situación, ¿ya? Pero esa rebeldía se utiliza como un motor para poder decir, ok, me dijeron que no puedo esto, lo voy a hacer y lo voy a hacer tan bien, ahí está la rebeldía, lo voy a hacer tan bien que luego me van a pedir que les explique cómo hacer. Entonces, por eso es el estado funcional de la rebeldía. Es decir, tengo algo que yo quiero realizar y me voy a empecinar en hacerlo, pero no por llevar la contra, sino por demostrar que realmente es posible. Es una línea muy, muy sutil, es una línea muy delgada que en la práctica solamente es capaz de llevarse a cabo cuando estamos en nuestro estado adulto tomando la herramienta del estado niño. Por eso les decía hace un momento, el estado adulto va a tomar herramientas tanto del padre como del niño. Aquí es cuando el estado adulto toma la herramienta de la rebeldía del niño adaptado para poder aplicarla de una manera que sea funcional. Cuando estamos en el estado disfuncional, bueno, es lo que hablábamos hace un momento, no es es sobreadaptado, hace lo que todos quieran, ¿no? Desde el estado rebelde se vuelve manipulador. Esa es la cara disfuncional de un estado niño adaptado, que puede llegar a ser manipulador, destructivo. Si encuentra que rompiendo algo consiguió la atención, empieza a romper cosas. ¿No? Entonces, o si de repente cuando me caigo, recibo, esto viene sobre todo en la infancia, ¿no? Si yo de niño necesitaba, o cuando me caía, mis papás me prestaban atención, entonces voy a buscar situaciones en las que yo sea una víctima para poder tener la atención de los demás. Que esa es una característica del estado niño en disfuncional, ya sea en el niño libre o adaptado, busca ser la víctima de la situación para poder tener la atención de los demás. ¿No? Eh, de esa manera puede llenar ese vacío que siente el estado niño de no haber sido visto, de no haber sido tomado en cuenta, y a partir de ahí pues generamos esta conducta aprendida que al pasar del tiempo lo único que hace es fortalecerse y crearnos cada vez más de la misma historia. Es decir, reforzamos la historia que nos hemos contado y con eso creemos que tenemos siempre la razón. Entonces, si siempre tengo que ser la víctima, ahí ya tengo también una línea sobre la cual puedo empezar a trabajar. Si yo siento que eh, todo el tiempo me pasan cosas o la gente me dice cosas que me lastiman, eh, la invitación en esos casos siempre es, revisa si realmente la gente te dice cosas que te lastiman o la gente dice cosas y a ti te lastiman. ¿Se entiende? Eh, en un estado niño libre, funcional, estamos como vemos la mayoría de los niños. Para mí los niños entre los 3 y los 10 años son uno de los mejores ejemplos de un estado niño libre. En la mayoría de los casos que he visto, o cuando los llevamos a un parque, por ejemplo, a nuestros hijos, podemos ver que ellos están jugando, se ríen, conocen gente, son expresivos. De repente se caen, se lastiman, lloran, pero su deseo de seguir jugando es más fuerte que su dolor y ellos se levantan y siguen corriendo, ¿no? Entonces están totalmente presentes en la actividad que están realizando, incluso superan sus propios miedos, superan sus propios dolores, hasta que aquí ya nosotros como adultos tenemos mucha responsabilidad, hasta que empezamos a contaminar, digamos así, el comportamiento con el cuidado te vas a lastimar.
No, 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 no hagas eso porque te puede pasar. Esos miedos que nosotros les transmitimos son los que de a poco hacen que ellos aprendan a tener miedo del mundo. Y fíjense, esto es una cadena porque esos miedos nos los han transmitido también a nosotros de alguna manera. Entonces, somos el proceso de aprendizajes y estos tres estados al final convergen en que vamos a ver que de pronto mi abuelo o digamos el papá de mi papá era una persona súper estricta y siempre he escuchado que él era así, así y así. Entonces mi papá tiene este tipo de comportamientos que fue con los que me educó y ahora yo me veo repitiendo situaciones similares, ¿no? De alguna manera, todo esto converge en que somos el resultado de la educación que nuestros padres también han recibido, lo cual es maravilloso, ¿ya? Porque significa que también tenemos mucho que aprender y mucho que sanar, y este proceso nos lleva a sanar siempre desde el amor. Esto es lo que a nosotros nos va a llevar a buscar nuestro propio equilibrio individual. ¿Y cómo podemos alcanzar este equilibrio individual? Viendo cómo se generan nuestras transacciones sociales. Porque si yo, al momento de interactuar con otras personas, noto un patrón que no me es favorable, me siento mal. Voy a tener la necesidad, de alguna forma, de revisar por qué me duele, por qué me lastima. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí en este momento, justamente estamos porque queremos encontrar algo más de lo que ya sabemos, ¿no? Porque de pronto, cuando alguien me grita o alguien grita y yo me siento totalmente asustado y no sé cómo reaccionar, o cuando alguien viene y me da una orden, yo me enojo y entonces respondo mal y esto me genera conflictos. Esta es la parte de las transacciones sociales, afecta mi equilibrio individual. Entonces es el momento ideal para buscar ya sea una terapia, para buscar espacios como este que nos brinda la Universidad Wix para poder analizar un poco desde una mirada neutral. El objetivo de esto es que nosotros podamos mirarnos desde la neutralidad y con amor, porque entendamos que todo esto que nosotros hemos recibido, como decía, la educación que viene repitiéndose generación tras generación, todo esto que nosotros hemos recibido tiene que ver con también esta entrega de amor, porque nuestros abuelos cuidaron a nuestros padres con amor, o las personas que hayan educado a nuestros padres lo han hecho desde el amor, o nuestros padres nos han educado a nosotros desde el amor o nuestros tutores. De pronto hay personas que no, por la razón que fuere, no han podido ser criadas por sus padres biológicos, pero también es importante reconocer que han sido criados o han sido formados también por alguien y este alguien pues lo ha hecho de la mejor manera que podía hacerlo. Entonces la invitación a buscar nuestro equilibrio individual tiene que ver con reconocer también todo este bagaje de información que ya hemos recibido. Para esto, para ya poder entrar un poco a, digamos, la mirada más terapéutica, perdón, es importante que nosotros sepamos qué pasa cuando hay la ausencia de cada uno de estos estados, ¿ya? ¿Qué significa la ausencia? Que es tomado como no importante. Por alguna razón, una persona puede, por situaciones que haya vivido, puede haber tenido lo que comúnmente decimos maduró de golpe. Es decir, tiene una ausencia de su estado niño por lo que la persona tiende a reprimirse emocionalmente, a hacer menos contacto con sus propias emociones y perder la capacidad de manifestar sus propias emociones. Entonces se va a anclar en el opuesto, en el estado padre,
Y este anclaje en su estado padre lo va a llevar a buscar siempre tener un juicio sobre los demás, porque ha necesitado de este estado, ha necesitado de estar sobre alerta, ¿no? Su conciencia, su necesidad de estar demasiado pendiente de qué va a pasar con él, de que tiene que cuidarse de una manera eh, sobredimensionada, hace que el estado niño se reprima. Entonces, al reprimirse el estado niño, la persona deja de tener contacto con sus emociones primarias, con, con todo lo que el niño vive por naturaleza. No sé si esa expresión les resuena o tiene sentido. Eh, en en esta sobredimensión del estado padre, normalmente decimos que es cuando vemos que la persona tiende a ser más fría, ¿ya? Tiende a ser menos expresiva, es más normativa. Entonces, siempre digo aquí, ya tenemos un hilo conductor para poder empezar a indagar, a investigar, a ver de qué manera ya en nuestra interacción, yo puedo brindarle también a esta persona un poco de la seguridad que necesita para hacer contacto con su emoción. Ahora, si yo soy la persona que noto que tengo este estado niño reprimido o esta ausencia de estado niño, pues ya estoy identificando cuáles son las características que yo tengo y ya puedo decir, ah, entonces no no está tan mal o no está para nada mal, simplemente ya sé por qué camino puedo empezar a buscar mi propio equilibrio emocional. Por el contrario, cuando vemos una ausencia del estado padre o vemos a un estado padre reprimido, es cuando decimos la persona es el niño de 60, 70 años, no importa la edad que tenga, no se toma nada en serio, se demuestra con mayor inmadurez o dependencia de otras cosas, de otras personas, ¿no? Es decir, han perdido o no han fortalecido la capacidad de autogestionarse, de ponerse límites, de ponerse reglas. Son son las personas que normalmente les cuesta tener un límite en sus acciones. Pasa algo y se desbordan con facilidad o no aceptan los límites de otras personas, no aceptan los límites del entorno en el que se están manejando en ese momento, ¿no? Entonces, lo que van a buscar, una forma también de entender esta situación, es que vamos a buscar desde este estado padres sustitutos. Nos vamos a crear una idea de, no sé, de repente un jefe que es mi modelo a seguir. Es decir, este jefe se va a convertir en mi padre y lo voy a admirar y todo. Y de pronto, cuando me dé cuenta de que no era tan perfecto como yo pensaba, esta persona se me cae y me desmorono completamente yo también, ¿no? Ese es un indicador, por ejemplo, de que nosotros tenemos la ausencia de este estado padre en nuestra vida, porque vamos a idealizar a otras personas y cuando perdamos esta idealización, nos vamos a encontrar en serios conflictos internos, porque no vamos a poder gestionar esa emoción de la frustración. Ahora, también puede existir la ausencia del estado adulto, que en la gran mayoría de los casos se muestra por esta alternancia de que soy demasiado normativo, las cosas se hacen como yo digo, cuando yo digo, más aún si tengo eh, una capacidad, una cuota de poder, digamos, eh, voy a imponer.
mi poder, voy a demostrar que soy yo el que está a cargo, ¿no? Porque mis límites también son demasiado altos, no hago contacto con el adulto y me extiendo demasiado hacia la imposición del poder. O me voy a ir al otro lado, que normalmente pasa esto, hay un juego entre el estado niño y el estado padre, donde puedo ser demasiado permisivo ya también en otras cosas, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, esta imagen que tenemos de muchas películas y que también la he visto en algún momento dentro de terapia, una persona que es demasiado normativa dentro de su trabajo, que tiene una jerarquía alta, entonces él es implacable a la hora de tener que poner orden, de tener que poner límites, implacable. Pero por el otro lado, sufre mucho con su estrés y llega incluso a tener problemas emocionales, ya sea por depresión, ya sea por alcoholismo, por drogadicción, porque salta inmediatamente al otro estado, al niño que no puede ponerse límites a sí mismo. Es decir, es tan normativo acá que en este otro ámbito no puede ponerse un solo límite, ¿no? Esa es su necesidad de compensar, digámoslo así, y es lo que lo va a llevar a saltar entre el estado padre y el estado niño, porque no va a poder aterrizar en su adulto, decir, ok, esto puede permitirse un poco y a esto le puedo quitar un poco de permisividad. Entonces, este equilibrio de los tres estados, cuando los manifestamos de manera funcional, pues nos van a permitir fluir, ¿no? Y como decía en un principio, si de pronto por algún proyecto o por alguna necesidad que la situación lo amerita, yo estoy a cargo, voy a ser capaz de poner los límites, voy a ser capaz de establecer las normas y cuando vea que no responden a estos límites o a estas normas, voy a poder expresarlo, pero de una manera funcional, de una manera que no genere caos, donde el conflicto donde yo busque más bien solucionar el conflicto y no ahondar en el conflicto. Porque nos vamos a encontrar que muchas veces hay esta característica de, ok, vamos a sancionarlo todo, ¿no? Para que las cosas se hagan perfectamente, pero nos damos cuenta después de que esto genera mucho conflicto, entonces podemos empezar a flexibilizar las normas, porque nos damos cuenta desde el adulto que este estado no está funcionando. O necesitamos de pronto, no sé, veo que se ha perdido la motivación, que ya no hay el espíritu que había antes de cooperación. Entonces recurro a mi estado niño creativo y voy a buscar una manera en la que pueda inyectar alegría, pueda inyectar esas ganas de vivir, ese entusiasmo por el proyecto. Y voy a traer desde esa alegría del niño las herramientas necesarias para hacer que ahora funcione nuevamente el proyecto o el trabajo que estamos realizando. ¿Se entiende? Este equilibrio entre los tres estados es el que nos permite, desde el estado presente, desde estar en el adulto, poder gestionar las herramientas de cualquiera de estos dos estados, que son los que nos van a permitir el mayor bienestar y nos van a dar, digamos, la mayor fuerza para que nosotros podamos trascender en nuestra comunicación, para que no sea simplemente un mensaje frío, para que no sea una orden que nosotros damos y que no nos permite conectar con las personas. Porque la magia de la comunicación se encuentra en tener que conectar con las personas y poder hacer un eco, no solamente en lo que le estamos pidiendo, sino también en todo lo que implica vivir. Es decir, cuando yo puedo, eh, por un proyecto, enamorar a la gente y luego ver que hay más gente involucrada en el proyecto, es un éxito, ¿no? Cuando yo veo que de pronto
a mis hijos les presento una idea y ellos también se enamoran de esta idea y queremos compartir y queremos hacer más cosas, entonces me doy cuenta de que sí he logrado hacer esta conexión entre mis tres estados y he podido involucrar más gente, porque mi comunicación, ¿ya? No ha sido solamente en palabras, mi comunicación involucra todo mi ser. Es decir, la conciencia de que no es solamente una frase, no es solamente una diapositiva, no es solamente la obligación de tener que cumplir con ciertos requisitos, sino que es el todo, es ese amor que le podemos dar, ese ímpetu, esa entrega que nosotros le podemos dar a todo lo que estamos creando, a lo que estamos generando. Cuando nosotros podemos entregarnos dentro de esta conciencia, podemos empezar a reconocer que en nuestras transacciones sociales pueden suceder una de dos cosas. O vamos por una comunicación directa, que es cuando yo desde mi estado adulto puedo pedir un consejo a un superior o a alguien a quien yo respeto mucho, puedo pedir un consejo y recibo este consejo con humildad desde la autoridad de la persona que estoy pidiendo el consejo, ¿no? Entonces, la dinámica es complementaria. Ahí yo me predispongo a escuchar y la otra persona automáticamente se va a predisponer a dar lo mejor de sí. En cambio, cuando yo me encuentro un poco desbalanceado, es probable que alguien venga a pedirme un consejo, ¿no? O que yo lance una frase, pida un consejo de algo y de repente me encuentro con que me respondieron desde otro lugar. Entonces ahí me corresponde a mí preguntarme, ¿qué es lo que yo he hecho para que la información sea cruzada? ¿Qué comuniqué mal? ¿En qué momento yo no logré conectar con la persona? ¿Se entiende? Que es aquí donde se presenta el conflicto. El conflicto nos va a mostrar la oportunidad de evolucionar, ya sea para integrar un nuevo conocimiento o para soltar un conocimiento que ya no es funcional o ya no es necesario. A veces nos empecinamos en hacer algo de cierta manera que termina generando conflicto porque ya no es viable, ya cambiaron las épocas, cambiaron los métodos, ahora que vivimos avances tecnológicos frecuentes, muchas cosas que antes eran increíbles, ahora ya no lo son tanto, entonces necesitamos evolucionar. Ahora, yendo desde el área que yo me especializo, que es la comunicación sistémica, la mirada sistémica nos va a decir que nadie puede ser excluido de un sistema. ¿Y qué significa excluir? Cuando nosotros miramos a menos a alguien que tiene una mayor jerarquía que nosotros, nuestros padres o nuestros jefes o una persona que está a cargo de un proyecto, si yo tengo una mirada que de alguna manera excluye o menosprecia a la otra persona, automáticamente voy a generar caos, ¿ya? Porque yo estoy tratando de ocupar un lugar que no es el que me corresponde. Entonces, en ese momento, el caos va a ser clarísimo porque se va a manifestar no en una situación, sino en múltiples situaciones que me van a invitar a volver la mirada y decir, ok, ¿en qué momento yo no he respetado a alguien? O cuando hablamos de nuestros hijos o de personas de menor jerarquía, hablando así por jerarquías, ¿en qué momento yo me he vuelto, no he puesto el orden que debería poner? ¿Sí? Bert Hellinger nos habla de que los padres dan a sus hijos todo, nuestros padres nos han dado todo mucho antes de que nosotros pudiésemos recibir, es decir, nos han dado la vida. Y a través de todo esto que nos han dado, pues el proceso de aprendizaje ha sido lo que nos ha ido nutriendo, pero en un principio
nosotros tenemos la vida como punto de partida. Es decir, al recibir la vida, recibimos la oportunidad de tener todo lo demás. Ah, aquí, bueno, perdón, no hice el cambio del texto porque no solamente se refiere a nuestros hijos, sino también a las personas que jerárquicamente, ya sea en la institución, si nosotros somos docentes, nuestros estudiantes, si nosotros dirigimos un grupo, un equipo, las personas que forman parte de nuestro equipo, cuando nos alejamos nosotros de las personas que podríamos llamar nuestros subalternos, cuando los ridiculizamos, cuando le gritamos, cuando ponemos castigos que no tienen motivo justificado o a este le permitimos, pero a él no. ¿Se entiende? Es cuando son acciones que nosotros vamos tomando, las cuales generan esta distancia, ¿no? Las comparaciones, el no escuchar, las etiquetas, las críticas. Y dentro de las relaciones de iguales, que tiene que, no necesariamente hablamos de parejas, de esposos, sino en las relaciones de iguales, podemos ver que también son un espejo de nuestras otras relaciones. ¿No? Es decir, si yo empiezo a tener un conflicto que se ve con mis iguales, mis compañeros de trabajo, o que se ve en mi relación de pareja, o que se ve con mis amigos, si veo un conflicto que es repetitivo, la pregunta siempre es, ok, ¿a quién no estoy mirando? ¿A quién no estoy respetando? Porque esta comunicación siempre me va a llevar, de nuevo, a buscar la integración de aquello que no hemos logrado integrar de manera adecuada o aquello que nosotros no hemos querido mirar y que hemos decidido excluir. Y bueno, este es un plus que siempre me gusta dejar porque no se trata solamente del matrimonio como pareja, como familia, lo que vemos acá, sino también dentro de las empresas. Nosotros somos parte de una familia y para que una relación de pareja tenga éxito, significa que tanto el esposo como la esposa deben soltar todas sus creencias, ¿sí? Dentro de una relación laboral, también es necesario que nosotros hagamos este ejercicio de soltar nuestras creencias. Y no solo en el sentido externo, también en el sentido propio. Si yo me cambio de empresa, también necesito soltar las creencias que traía de esta otra empresa. Si yo hago un cambio de trabajo, necesito soltar las creencias que traía de este cambio de trabajo, de este antiguo trabajo, para poder adaptarme a las nuevas creencias, para poder adaptarme a la nueva comunicación, para poder adaptarme siempre a este nuevo espacio en el que me estoy desarrollando. En síntesis, nuestro sistema familiar nos nutre de toda la información que nosotros vamos a empezar a utilizar a manera de comunicación en todos los aspectos de nuestra vida. Y a través de todos estos aspectos nosotros nos vamos a identificar con cada uno de estos tres estados, ya sea que en algún momento nosotros actuamos desde el padre, desde el adulto o desde el niño. ¿No? Entonces, esta confluencia, esta convergencia de todo este material que nosotros hemos recibido como información, cuando decidimos traerlo a la conciencia, nosotros podemos utilizar las herramientas necesarias para que nuestra comunicación sea cada vez más fluida, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Yo les agradezco muchísimo a a la universidad por el espacio y a ustedes por su presencia. Muchas gracias, estimado maestro Guillermo. Precisamente tenemos una pregunta de Eduardo que pregunta, ¿el estado funcional de la rebeldía se puede considerar como algo positivo? Sí, el estado funcional de la rebeldía, Eduardo, lo que va a hacer no es que la persona se encapriche, sino que esa rebeldía
lo va a llevar a buscar la fortaleza, los argumentos, va a tener el ímpetu por esa rebeldía de conseguir la meta que se ha propuesto. No tomemos la rebeldía como este concepto de yo hago lo que me da la gana porque se me da la gana, que es el concepto normal que tenemos de rebeldía, sino de yo voy a hacer que esto sea posible, pero en una forma de desarrollo, de crecimiento. Por eso llamamos estado funcional de la rebeldía. Espero que Muy responda a tu bien, pregunta. muy bien. Freddy Pucha pregunta, ¿qué herramientas o técnicas puedo utilizar para mejorar mi comunicación no verbal? Principalmente considero que la respiración y la meditación son dos herramientas en mi experiencia y en mi propia historia que han sido claves para poder gestionar mi comunicación no verbal. ¿Ya? La respiración nos ayuda a conectar la parte externa con la parte interna de nosotros. Es decir, la zona externa es todo aquello que percibimos de la piel hacia afuera. La zona interna es todo lo que nosotros tenemos como percepción hacia adentro. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que en en la comunicación no verbal, si yo estoy nervioso, empiezo a hiperventilar, es decir, empiezo a respirar de una manera acelerada, ¿no? O empiezo a jugar con mis manos, o no sé qué hacer, o cuando logro integrar la respiración como una herramienta, ¿ya? Si estoy hiperventilando, automáticamente tomo una respiración profunda y me calmo. Entro en un estado de quietud, que la respiración es el nexo entre lo externo y lo interno. Entonces eso me permite asentar mi estado de ánimo, neutralizar un poco mis emociones y ahí ya puedo comunicar de una manera más clara desde el lenguaje no verbal. Implica también traer a la conciencia, por eso hablo de la meditación, cuando qué cosas me molestan, qué cosas me enojan, cuando yo soy más reactivo que proactivo. Entonces ese ya es un trabajo de conocimiento interno muy interesante, pero que funciona bastante bien. Muy bien, acá hay otra pregunta de Miriam. Dice, ¿por qué los padres de la actualidad no enseñan límites ni normas a sus hijos y culpan a los demás de sus fracasos? Esta va a ser una opinión muy personal, por lo tanto, no sé si tenga una validez global, ¿ya? Pero yo creo que tiene que ver mucho con la compensación, este equilibrio entre que hemos pasado una época de padres demasiado rigurosos, demasiado estrictos, que eventualmente teníamos el concepto este de que se les ha cortado las alas a los niños, ahora se les ha dado demasiadas alas. Y creo que el equilibrio natural siempre va a buscar esta compensación entre lo que antes hubo en exceso, luego va a venir a no haber tanto exceso, pero sí haber de lo que no fue tomado. ¿Me explico? Antes era muy rígido, ahora somos muy permisivos. El siguiente paso probablemente sea, ok, no funciona, tampoco funciona bien ser tan permisivo. Veamos un punto medio, pongamos límites un poco acá, otro poco más acá. Creo que ese es el proceso natural de la evolución humana. Muchas gracias, estimado maestro. Washington pregunta, ¿el yo y el super yo influye en el estado del crecimiento del niño? Depende desde qué lugar tomamos el yo y el super yo. Hay diferentes corrientes que en unas se toma el yo como el estado de del ser humano presente y el superior se toma como un estado de evolución mayor. Si me lo estás preguntando desde ese lado, si lo vemos desde ese lugar, el super yo es la versión, digamos, avanzada de nosotros. Es una versión que
tiene toda la información acerca de lo que realmente estamos buscando, ¿no? Que es nuestro ser evolucionado. Entonces, desde este lugar, él va a buscar siempre tener el equilibrio de todos nuestros aspectos. Como siempre, tenemos el libre albedrío. Entonces, ahí ya empezamos a jugar un poco también con nuestros propios traumas, con nuestras propias creencias. Pero no estoy seguro si me lo preguntas desde ese lado o la pregunta viene más desde la línea psicológica del yo y el superior. Muy bien. Emily pregunta, ¿qué estrategias recomienda para el manejo de emociones y la comunicación para no manejar frustraciones? Para el manejo de emociones, yo siempre recomiendo, de hecho trabajo mucho en esa área, en la integración de las emociones. No tanto, yo no hablo mucho del manejo de las emociones porque eso es más rígido, es eh, como si tuviésemos un esquema para manejar cada emoción. Y al ser tan diversas nuestras formas de crecimiento, de educación, nuestras vivencias, nuestras experiencias, eh, las emociones, yo parto de que necesitamos integrarlas y la manera de integrarlas, pues yo no conozco otro camino que no sea la terapia, ¿ya? El camino de la autosuperación, siempre lo digo, funciona, pero es un camino mucho más largo que muchas veces nos va a llevar también a un desarrollo más lento y con más dolor, porque normalmente en la autosuperación no tenemos un punto de referencia que nos diga, ¿y has pensado en esto? ¿O te has dado cuenta de esto? ¿O cómo estás lidiando con esta situación? Al ser un diálogo más interno, solemos ser mucho más, a veces, o muy autocríticos o muy poco autocríticos, que es el padre y el niño peleando para que lleguemos al adulto, no sé si me explico. Entonces, para Correcto. mí la mejor manera de integrar las emociones con terapia y buscando siempre la mirada amorosa de las situaciones que nos llevan a tener estas emociones, que en el fondo no son otra cosa que una llamada de atención para sanar nuestras heridas y así salir de los conflictos. Muchas gracias, estimado maestro. Comentarle que acá hay una pregunta muy frecuente que dice, ¿cómo debería yo actuar como docente y o madre de familia frente a la rebeldía de un niño? Respira profundo. La primera respuesta para mí es respira profundo. Tómate un tiempo, 5, 10, 15 segundos, y luego encara el proceso, no la, no la rebeldía. ¿A qué me voy? Si mi niño me quiere hacer un berrinche porque no le compré un juguete, ¿ya? Primero, encaro el proceso, que haga su berrinche, que desahogue su frustración, que libere toda esa energía que tiene contenida. Porque eso que está mostrando no es otra cosa que un cúmulo de emociones que no sabe cómo lidiar con ellas. Entonces, si yo exploto y le grito, le estoy enseñando que ante esta situación se responde gritando. Pero si yo respiro, le doy 10 segundos, 15 segundos, se calma y luego le digo, ven, ¿por qué quieres hacer esto? O dime, ¿por qué estás respondiendo de esta manera? Pero yo desde la neutralidad, desde mi estado adulto, ¿se entiende? Yo recuerdo una situación en la que un estudiante tomó algo de mi escritorio, ¿ya? Se lo lleva al bolsillo y yo en ese momento lo vi y dije, no puede ser tan descarado, me está robando en la cara. Me tomé mi tiempo, respiré, dejé que pase como 5 minutos de la clase, luego me acerqué y no se lo dije fuerte, simplemente me acerqué a su oído y le dije, cuando termines de utilizar lo que tomaste, por favor lo devuelves a mi escritorio.
¿sí? Si yo hubiese reaccionado en ese momento diciendo, hey, ¿dónde vas con eso? Que hubiese generado una respuesta totalmente adversa. Luego, este estudiante se me acerca fuera de horario de clase y me dice, profesor, lo siento, no sé qué me pasó. Y entonces tuvimos una charla muy profunda sobre qué le estaba pasando, cuáles eran sus problemas, pero en ese momento, respirar, no hacerle caso a este impulso de querer desenmarañar todo el conflicto y hacer quedar mal a la otra persona, creo que fue clave para que el conflicto se resuelva de la mejor manera, no solo para mí, sino para este estudiante. Espero que esto les ayude. Muchas gracias, estimado maestro. Y ya no nos queda más tiempo. Vamos a terminar con una última pregunta que dice Marilyn. Dice, ¿cómo puedo manejar mi lenguaje corporal ya que al hablar parezco estar discutiendo? Bien, practica. Mi invitación para ti, Marilyn, es practica la respiración nuevamente y busca en qué momento, aquí puedes valerte de las personas que te conocen más, ya personas en las que tú puedas confiar de que te van a decir las cosas porque las necesitas, que entiendan que es tu proceso de desarrollo lo que estás buscando, ¿sí? Y trata de mirarte también al espejo cuando tú hablas. Si puedes, con estas personas que tengas, con las personas de confianza, grábate. Practica tener conversaciones en las que tú te puedas sentir incómoda, que te lleven a buscar en qué momento explotas. Y luego, cuando puedas ver esto que tú estás grabando, te vas a dar cuenta cuáles son los detonantes de 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 este lenguaje no verbal que indica una discusión. Es decir, en la grabación te vas a dar cuenta, cuando me dicen de pronto, viene a mi cabeza una experiencia personal también, que a mí me decían, por ejemplo, no, es que tú no sabes, y esa es una muletilla muy común en mi medio. ¿Ya? Cuando a mí me decían, no, es que tú no sabes, yo me enojaba y trataba de decir, no, es que yo sí sé y que, o sea, y trataba de argumentar, pero ya mis facciones eran un ceño fruncido, ya mis manos. Entonces, grabarme me permitió ver que había esta conducta o este momento que era recurrente. Cuando a mí me decían, no, es que tú no sabes, yo inmediatamente me cerraba. Eso me permitió ver cuáles eran mis detonantes. Si no tienes la oportunidad de hacer esto, trata de entrar en conciencia. Cuando veas que alguien te dice, no, pero no te enojes, ok, no me enoje, estoy mandando ya este mensaje. 3, 5, 10 segundos atrás, ¿qué pasó? ¿Qué me dijeron? Presta mucha atención, trata de estar bien consciente de cuáles son los detonantes que hacen que pases de una postura suelta, cómoda, a una postura cerrada, donde de pronto son tus facciones, es todo tu lenguaje no verbal el que comunica enojo, así tú no te estés dando cuenta de que estás enojada. Espero que te ayude, Marilyn. Muchas gracias, estimado maestro Guillermo. Si me permite compartir la pantalla para proseguir con el evento, por favor. Claro que sí. Muy bien, a todos los que han participado el día de hoy se enviará un correo a todos los participantes con su certificado de participación y la grabación del taller dentro de los 5 días hábiles. Aquí les dejo mi número en pantalla y el correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Y llegamos al final del evento. Para todas las personas de la comunidad WIX y nuestros estudiantes de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX, si desean tener una asistencia especializada con el maestro Guillermo, pueden comunicarse con nuestra coordinadora, la maestra Daniela Mitro, del Departamento de Bienestar Institucional. Aquí les dejo el correo electrónico y el número que ven en pantalla. Al finalizar esta ponencia se va a aperturar una encuesta de satisfacción, la cual voy a agradecer mucho su tiempo y llenado del mismo. Estimado maestro Guillermo, si tuviera algunas últimas palabras antes de despedirnos de nuestro público. Bueno.
Principalmente agradecerle a la universidad por abrir este espacio que considero el desarrollo personal y el desarrollo integral, porque ya no se trata solo del desarrollo personal. Yo creo que ahora estamos viviendo una época en la que necesitamos evolucionar en todos los sentidos, no solamente en competencias académicas. Que la universidad tenga todos estos proyectos o seminarios que vimos al principio, realmente me parece maravilloso. Yo les agradezco hacerme partícipe de Sinapsis, que es el conjunto de talleres que vamos a tener, y principalmente agradecerle a las personas que se han dado cita, que nos han permitido llegar hasta sus hogares a través de la virtualidad. Gracias, gracias infinitas a todos. Y bueno, como bien lo dijo, para los estudiantes que deseen tener una sesión individual, comuníquense con con la maestra Daniela y los esperamos. Muchas gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias a usted, gracias a todos los que han participado el día de hoy y los esperamos hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.